Así que empiezo de nuevo porque recién puse volver a grabar, ¿sí? El primer principio, lo que decía, detrás de cada intervención hay una teoría de la acción, algo que ya explicamos con bastante detalle, me parece, a través de la cadena de resultados, a través de lo que es la teoría del cambio, la teoría del programa, la teoría de la acción, que se ve plasmado en este concepto que agregamos del proyecto o de un proceso de intervención como un encadenamiento lógico de hipótesis. O sea, detrás de cada intervención, ya sea pública o privada, hay un encadenamiento lógico de hipótesis. De manera explícita o no, alguien pensó ese proceso de intervención y alguien lo diseñó, aunque no esté plasmado en un documento. Por lo menos se pensó desde algún lugar. Y si no se pensó, difícilmente se obtengan los resultados que se pretenden alcanzar. La idea de diseñar el proceso es justamente poder alcanzar los mejores resultados que se pretenden alcanzar a partir de lo que conecto con el segundo principio, que es que una intervención debe basarse en una profunda comprensión de la situación a mejorar. O sea, esto que decíamos del diagnóstico o del análisis situacional. Esto que conectábamos hoy con planificación 1, que ustedes vieron, diagnóstico, sobre todo diagnóstico, a partir del cual, situación problemática, a partir del cual empieza todo proceso de intervención. Entonces, es clave para poder intervenir, primero comprender la realidad sobre la cual se pretende intervenir. A eso también lo conecto con lo que presentaba como la primera etapa en un proceso de intervención, que es la etapa justamente de análisis de la situación problemática, que refiere a 4 técnicas que vamos a usar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. Análisis de alternativas que nos va a permitir, a partir de esos análisis previos, elegir la mejor relación medios-fines. Sobre la base de 3 criterios principales, hay muchos criterios, pero sobre todo 3, que vuelvo a abrir un paréntesis y a dejarlo como un tema que vamos a volver a desarrollar, que son los criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Todo proceso de intervención, ya desde esta etapa van a tener que verificar si la alternativa que elijo es la más eficaz o no, la más eficiente o no y la más sostenible. Segundo principio. Son 8. Tercer principio, reconocer la influencia e identificar a los diferentes actores sociales involucrados en una intervención. Esto va de la mano del cuarto principio, que supone reconocer las ventajas de los procesos participativos. Para reconocer esa ventaja de los procesos participativos, lo primero que tengo que hacer es identificar los actores. Esto lo conecto también con algo que vimos con Leonardo en Laboratorio Social, el mapeo de actores y en otras materias seguramente. Bueno, es fundamental identificar qué actores en esa situación problemática están involucrados con ese problema para poder generar espacios de participación y posibles respuestas a esa misma problemática. De nuevo, volviendo al caso del estado nutricional de los niños y las niñas, no solo interviene el centro CAIF, o no solo interviene en esa situación problemática para resolverla una policlínica, por ejemplo, sino que también intervienen los padres, intervienen la asociación el gremio, el sindicato médico, intervienen otros actores, los propios niños, las propias niñas, como actores involucrados en ese proceso de intervención. Y reconocer las ventajas de los procesos participativos supone, como principio, identificar que la participación no es solo en la ejecución de la política, que donde muchas veces se quedan a nivel de las políticas
de gobiernos, sociales, públicas, sino que la participación también van de la mano de las etapas en ese ciclo de vida de los proyectos o de los procesos de intervención. Se deben reconocer las ventajas del proceso participativo tanto en la etapa de análisis como en la etapa de diseño, la etapa de ejecución o directamente de intervención como ejecución e implementación, y en la etapa de evaluación. El quinto principio, algo que decíamos antes, refiere a que una intervención no es un proceso mecánico de progresión lineal. La cadena de resultados puede aparecer como muy mecánica, ¿no? En esto de insumos, entonces actividades, entonces productos, entonces efectos directos, indirecto y final, intermedio y final. Sin embargo, no es para nada mecánico. Es diseñado en entornos, en contextos complejos, donde hay varios actores que están tratando de cambiar esa misma situación, provocando actividades desde otro lugar. No soy yo como profesional, como técnico en una organización, en un centro CAIF determinado, sino que también son las familias de esos niños, de esas niñas, son otras organizaciones de la sociedad civil que también tratan de transformar esa realidad. Entonces, parece mecánico en el diseño, en el dibujo, en el esquema, pero en realidad hacemos referencia a procesos iterativos. En esto que también la pregunta que hoy hacía Camila ayuda a responder, en el sentido de que se identifican errores y se vuelven en esos procesos iterativos, vamos para adelante y para atrás en la ejecución de las políticas y de los programas, y no sé por qué me hizo acordar a una canción, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, pero es así, vamos para adelante y para atrás, damos 2 pasos, retrocedemos 1, nos equivocamos, vamos probando si lo que estábamos previstos en términos de ejecución dan el resultado o no, y por eso son procesos iterativos que van dando vueltas, o lo ejemplifico más bien con una espiral, en términos de espiral, que vamos cada vez más hacia el centro en términos de la meta que queremos alcanzar, pero vamos dando como una espiral vueltas sobre un mismo resultado y una misma acción. Hay preguntas que voy a intentar responder, si puedo. Cuando muestre una diapo, puede mostrar cuál es el documento. Algo que creo que lo dije, bueno, seguro lo dije ayer en Montevideo, pero no me acuerdo si lo dije en el foro. Esta presentación es sobre la base de un colega, de un trabajo que hizo un colega que no tiene un documento de referencia directo, ¿no? Los principios y la presentación me la pasó tal cual un colega, se llama Esteban Tapela, Tapela con doble L, es trabajador social y doctor en desarrollo, y no hay un documento que directamente se asocie a estos principios. Pero sí el documento de referencia es el manual 42 que hacíamos referencia antes de la CEPAL, que no habla directamente de principios, pero que sí están implícitos estos principios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos colgado en la EVA es la presentación completa, que no solo está listado de principios, sino que hay un desarrollo en algunas láminas más. Otra pregunta, son procesos iterativos, no ni interactivos ni hiperactivos, sino que lo escribo acá en el chat, iterativos, ¿sí? Eso está en el documento PDF, que es la presentación colgada en la EVA, lo presenta con una imagen. Sigo entonces compartiendo la presentación. Queda claro entonces que no es un proceso mecánico de progresión lineal, sino que son procesos complejos
y que producen esta especie que decía de espiral también, en el sentido de que avanzamos y retrocedemos, siempre yendo hacia la meta final, ¿verdad? El sexto principio hace referencia a los factores externos, a lo que llamamos por ahí también en alguna lámina que ustedes presentaban como recurso, los supuestos, y agregamos también los riesgos en un proceso de intervención. Entonces, reconocer la influencia de factores externos que afectan el proceso del proyecto y los resultados. Porque no solo lo que nosotros dibujamos como diseño de intervención es lo que está en el contexto de la situación problemática sobre la cual estamos interviniendo. Hay varios actores, de nuevo, por eso el principio 3, hay un análisis, por eso el principio 2, pero los factores externos refieren en términos de supuestos a qué otras condiciones en todo diseño de un proceso de intervención identifico qué otras condiciones se tienen que dar para que el proceso de intervención sea exitoso. Por ejemplo, en la pandemia, el Ministerio de Salud Pública entrega equipamiento médico, entrega estos tests que se hacen para reconocer si estás enfermo o no, entrega infraestructura, hospitales, entrega médicos, ¿no? Todo lo que se hace para atender los casos afectados o sospechosos. Pero hay otros factores externos que intervienen. Los medios de comunicación, ¿sí?, con la información que proveen, las redes sociales, también como un medio más, si se quiere, de información también, a través del cual recibimos información. Nosotros mismos, como ciudadanos, ¿qué hacemos en esto que se pide en términos de quedarse en casa o no, si nos quedamos o no, si seguimos haciendo lo habitual o cambiamos nuestros hábitos, no solo de quedarnos en casa, sino que al momento de salir volvemos, nos cambiamos la ropa, nos desinfectamos, nos lavamos las manos 20 segundos con mucho jabón, espuma para matar el virus o no. Entonces, la influencia de factores externos refiere a ese conjunto de actitudes, comportamientos que tiene la propia población objetivo, a la cual va asociada la política, o el proyecto, o el programa, u otros actores que también están interviniendo en el mismo proceso de transformar esa misma realidad. Séptimo principio, definir objetivos claros, lógicos y alcanzables, y priorizar aquellos que ofrecen contribuciones significativas. A esto hacíamos referencia con esto que llamaba de ser arbitrarios en la elección de los niveles de objetivos en la cadena de resultados. Y decimos que arbitrariamente, no, en el diseño, después vamos a trabajar, identificamos 3 niveles de objetivos. A los productos también, los productos son objetivos, se llaman objetivos de producto, son entregables. El efecto directo, que vamos a llamar el propósito, está definido en el manual 42 como el efecto directo. Propósito es el efecto directo al cual se quiere alcanzar. Todo proceso de intervención tiene un solo efecto directo. Eso léanlo en el manual 42. Y el fin al cual el proceso de intervención contribuye sustantivamente a alcanzar. Y agrego un 4 nivel que no es de objetivos, sino de actividades, en ese diseño que después, ahora lo vemos horizontal en el dibujo de la cadena de resultados, pero que en la matriz lo vamos a ver de manera vertical. Octavo y último, algo que tiene que ver con una respuesta que ya di y que lo conecté con esto del plan de seguimiento y evaluación, que supone revisar críticamente la práctica. Eso significa hacer un seguimiento de las metas en términos fundamentalmente de cantidad, calidad y tiempo.
yo tengo que entregar productos en un tiempo determinado. Si me demoro en la entrega del producto tal cual estaba planificado, el resultado se puede llegar a ver transformado, no obtenido, no haber resultados, si me equivoco en el tiempo, si me demoro, o si lo hago más rápido de lo que estaba previsto, porque se supone que ahí hay un diseño particular. Si me equivoco en la cantidad, yo por eso me planteo metas de cantidad, entrego menos test de los que estaba previsto, entrego medio en la dieta balanceada, entrego menos alimentos de los que estaban previstos, entonces la cantidad es importante también de hacer un seguimiento y medir, y también la calidad de lo que entrego. No es lo mismo, no sé, un tipo de arroz que otro, un tipo de arveja que otra, un tipo de alimento que otro, y por eso también hago un seguimiento a la calidad. Entonces, cuando diseñemos después indicadores para poder medir, que nos van a permitir justamente revisar críticamente nuestra práctica, vamos a hablar de indicadores en términos de metas, fundamentalmente metas de cantidad, calidad y tiempo, a la cual en algún espacio va a hacer referencia también al costo. Entonces se habla de las 4C en términos de estas metas. La C de costo, toda actividad tiene asociado algún tipo de costo humano, financiero, de recursos, de algún tipo de recursos. La C de calidad, la C de cantidad y la C del tiempo por el cronograma, no por la T, sino que por el cronograma que me va a permitir dar en función del tiempo los productos, entregar los productos que tengo que entregar. Con estos 8 principios que hoy simplemente los queríamos presentar, vamos a dejar abiertas 2 actividades. Un nuevo foro que ahora vamos a explicar y un cuestionario. Ya no es entregar una tarea, sino que responder a un cuestionario. Antes de eso, hay una pregunta. En cuanto a eso de los indicadores, los resultados inmediatos, ¿se puede usar como indicadores? No es que los resultados se usen como indicadores. Los resultados, cuando veamos en la etapa de diseño, van a estar planteados en términos de objetivos. Y lo que va a medir el objetivo es el indicador. Entonces, lo que se va a cuantificar son los indicadores. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tranquilidad con eso. Yo lo que puedo hacer ahora es simplemente mostrarles a modo de ejemplo, que ustedes todavía no lo tienen pronto para ver, mostrarles un ejemplo de matriz de marco lógico que va a estar disponible más adelante y que ahora voy a compartir en la pantalla. La estoy abriendo para poder compartir y que puedan ver esto del diseño, qué termina siendo, ¿no?, en una matriz de marco lógico. Refiere a esto. Refiere, por ejemplo, en este caso, reforma de la educación primaria en Candelaria. La primer columna se llama resumen narrativo, le podemos llamar también estrategia de intervención, y refiere a esa cadena de resultados, justamente esa relación, ese encadenamiento lógico de hipótesis, esa relación entre los medios que voy a utilizar para alcanzar los fines. Entonces, concretamente, cuando veamos el diseño, la cadena de resultados es para entender la lógica, la teoría que hay detrás, el enfoque, pero el diseño se traduce en una matriz de este tipo. Vamos a tener un fin, un propósito y un conjunto de productos, componentes, o acá llamados también resultados en la primera columna, y actividades, ¿sí?, que acá no están expresadas, pero que en una matriz de marco lógico
tienen que estar. Entonces, este es un caso de un programa de reforma de la educación primaria que tiene esa primer columna de objetivos y actividades, los indicadores, cada objetivo de fin, de propósito y de productos tiene un conjunto de indicadores que es lo que se cuantifica y que es lo que nos va a poder permitir medir si alcancé o no el resultado, medios de verificación, que más adelante vamos a explicar, y supuestos, que son los que ya de alguna manera presentamos, que refieren a esas condiciones externas que también se deben dar para poder alcanzar los resultados que nos proponemos alcanzar. ¿Sí? Esto simplemente para que vean un modelo de lo que es una matriz de marco lógico. Voy a parar de nuevo esta presentación y antes de mostrarles el foro y el cuestionario, bueno, dejo abierto alguna pregunta si es que quieren hacer, además de la que ya hicieron en el chat. Pero obviamente esto lo tienen que volver a leer, ¿no? Está la presentación y está no de manera tan planteada en términos de principios, pero está en lo que ya leyeron del artículo de teoría del cambio, teoría del programa y del manual 42 de la CEPAL. Katy. Pensé que ibas a hablar. Bueno, si no hay preguntas, entonces... No, me quedó clarísimo. Gracias. Bárbaro. Les mostramos entonces el... Ya voy ahí al foro. Le vamos a mostrar las dos actividades entonces que tenemos hasta el 17 de abril. O sea, tienen antes de Semana Santa de turismo, bueno, mañana y toda la otra semana, pero obviamente quienes quieran trabajar en turismo también tienen ese tiempo disponible. No lo estaría encontrando. Ah, porque está en la cadena de resultados, perdón. Tienen entonces, ahora se lo muestro, va a quedar abierto este foro sobre los principios básicos de un proceso de intervención planificado, que pide reflexionar sobre estos principios y sobre la base de este conjunto de preguntas que están en algún sentido vinculados a los principios, si se visualiza o no una teoría de la acción, si existió, y esto es el análisis, me olvidaba decir, es sobre la base de un video que va a estar disponible, ustedes todavía no lo ven en el foro, apenas terminemos y cerremos ahora esta clase, lo vamos a habilitar, pero van a poder visualizar entonces un video y a partir de la visualización del video lo que se pide es analizar el caso. Sobre la base de estas preguntas, no para que las respondan todas, sino que ahí mismo en el foro lo explicamos, es para que, bueno, puedan intervenir contestando una, contestando dos, contestando tres, retomando, ojalá retomando para criticar o para profundizar algo que ya haya dicho alguna compañera, algún compañero. Entonces, el foro va a quedar abierto con esta guía, pero reitero, en lo posible con un uso limitado de palabras, de nuevo, entre 200 y 300 palabras, para poder ir trabajando en la discusión de este tema. Voy a ver el chat.
¿Con qué nombre? Lorena, ya está. ¿Dónde está el manual? Ya está. Ahora se lo igual dice Ilpes, ahí va. Se los muestro ya que estamos. El manual está disponible. Voy a compartir ahora y ya voy a dejar disponibles las actividades de esta semana para que lo puedan ya ver. El manual está al final de la EVA, en la bibliografía obligatoria, es este manual 42 de Ilpes, que les decía es un instituto de la CEPAL, Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas. Ese es el manual. Entonces tienen de lectura obligatoria ese manual, junto a lo que ya hemos visto, que son esta presentación de cadena de resultados, que está por aquí, este artículo de teoría del cambio y teoría del programa, que ya leyeron, y los apuntes de clase sobre el enfoque de resultados. Tienen también ahora disponible, bueno, ya la tenían, y ya habíamos hablado de eso, o dicho que existía, esa presentación, que es lo que acabamos de ver en 8 puntos, de los principios de una intervención planificada. Entonces, por ahora, es todo lo que hay para leer de manera obligatoria. Hemos mencionado en la primera parte, sobre todo, esto de los criterios, ¿sí?, de análisis, que hay ahí también una presentación, si la quieren ir viendo, y hemos mencionado este concepto de alcance de responsabilidad directa, que también, si lo quieren ir leyendo, es material que vamos a utilizar. Dejamos por ahora en stand-by esto de los antecedentes de la planificación en América Latina, que es por donde íbamos a empezar en las clases de manera presencial, que es más de exposición, de historia, de presentación, para más adelante, pero que son temas que se supone que ya se vieron. Era para retomar planificación 1 sobre la base de esos antecedentes para hacer un hilo conductor. Entonces, para terminar, voy a dejar activas el foro, que ya existe, pero todavía no lo ven, que ya lo pasan a ver ahora. Hay que editarlo, pero lo van a pasar a ver. Y el cuestionario, que voy a pasar a explicar en un momento nomás. Déjenme apagar